O sea, no podemos generar obligaciones y no estar publicado en el periódico. Pero otra cosa muy importante, y lo que seguramente va a señalar, es que perdemos el control de ese link, porque pues, publicamos un aviso donde el reglamento está en otro sitio, y en otro sitio pueden hacer lo que quieran con el reglamento, pueden cambiarlo, pueden bajarlo, pueden subirlo. No queda una certeza jurídica de eso, y es algo que es preocupante. Ahorita nosotros nos van a compartir. Ya pueden hablar. Entonces, seguimos con el tema ahora vía virtual con el Mario Jiménez de Oaxaca. Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Los saludo acá desde la hermosa Oaxaca, tierra de la Alianza. Es un privilegio estar con ustedes a través de este medio electrónico. Desafortunadamente no pude estar acompañándolos porque está Oaxaca ahorita en un proceso de modernización del periódico oficial, y eso me impidió estar con ustedes personalmente. El tema, como bien señala el licenciado que tuvo a bien presentarme, vamos a hablar de publicación de vínculos electrónicos. Particularmente quiero abordar el caso de Oaxaca y la experiencia que hemos tenido con estos temas. Avanzo. A manera de antecedente, quiero darles a conocer que los periódicos oaxaqueños en la primera mitad del siglo XIX pasaron de un formalismo legal a la creación del nuevo ciudadano. Les muestro un extracto del periódico del 29 de mayo de 1856, publicado en el periódico oficial del gobierno de Oaxaca, en donde menciona que la instrucción del pueblo no debe limitarse a lo universal. Se cree así. Principal motivo es buscar al pueblo en todo lo que pueda hacer para comprender la exposición social y la teoría de sus derechos, la práctica de sus deberes, decía que es instruir al pueblo de no perder nunca de vista el progreso intelectual de las masas. La república es la instrucción del pueblo en todo lo que le concierne a una estatua de oro sobre una base de greda. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como una red de publicaciones oficiales, realmente alimentamos al pueblo no solo de antecedentes legales, de documentos que nos sirven en nuestro marco legal día a día, sino en un tema histórico que deja constancia de nuestro actuar. El periódico oficial del estado de Oaxaca data desde 1825 a 1860 y de 1860 a 1920 en dos periodos, y a lo largo de este tiempo el país ha vivido pues muchos caminos en una estira y afloje entre las ideas del llamado régimen antiguo y los nuevos vientos republicanos liberales. Y bien se habla por diversos medios donde las publicaciones periódicas, los proyectos, los boletines jugaron un papel crucial de formar a un ciudadano nuevo que rompiera con las ataduras mentales del pasado. La cosa no fue simple y sencilla. Dentro de este contexto, un tema que ha sido poco abordado por la historiografía mexicana es el papel de las publicaciones oficiales que juegan en esta tarea una educación cívica. En el mejor de los casos, la mayoría de las publicaciones que hacemos han sido utilizadas como una fuente que abreva en el conocimiento del formalismo legal de una época determinada. Yo les quiero mostrar a manera de conocimiento cómo ha evolucionado el periodismo oficial del estado de Oaxaca desde 1836
y ha pasado a lo largo de la historia por muchos nombres y ha dejado constancia de nuestro actuar. Muchos de nuestros tomos más antiguos, como es de la primera época, se encuentran actualmente en el Archivo General de la Nación. Y en nuestro periódico, en nuestro acervo, contamos con tomos desde 1901 hasta la fecha. Bien, vamos a hablar del tema que nos atañe. El periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca es un órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado, es de carácter permanente, es de interés público y el objeto consiste en publicar las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos que emanen de los diferentes poderes del Estado, ayuntamientos y demás instituciones estatales en sus respectivos ámbitos de competencia, así como documentos que presenten las personas físicas y morales en los términos de las disposiciones legales correspondientes. Entrando en materia, a raíz del despunte tecnológico que ha existido en los últimos años y principalmente originado por la pandemia, se ha dado ahorita una generación de documentos que contienen vínculos electrónicos, acuerdos que han sido disfrazados con el objeto de aparentar o intentar simular el cumplimiento de un mandato o de un requerimiento jurídico. Como un ejemplo de las publicaciones oficiales de la Federación y los Estados, que su importancia radica en la conformación del sistema jurídico nacional, ya que es a través de esas publicaciones se dota voy a presentar las diapositivas, perdón, me avisaron que no se ve. ¿Y ya se ven las diapositivas? Perdón, mostramos una tablita acá de los nombres que ha tenido el periódico oficial del Estado de Oaxaca, en donde ha pasado por las diferentes etapas de la historia. Mencionaba que desde 1900 a la fecha contamos con un acervo histórico en nuestras oficinas y entrando al tema que nos atañe, hablamos de las publicaciones que los medios electrónicos nos han obligado precisamente a evolucionar. En este sentido, las publicaciones oficiales de la Federación y los Estados permítanme. Bueno, ya se nota la presentación. Retomamos el tema de las publicaciones de documentos que contienen vínculos electrónicos. Así una recapitulación de una tablita a lo largo de la historia que el periódico oficial del Estado de Oaxaca ha recorrido. Y entrando en materia, las publicaciones oficiales de la Federación y los Estados, su importancia radica en la conformación del sistema jurídico nacional, ya que es a través de sus publicaciones que se dota de validez un sinfín de requerimientos normativos que van desde leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, sentencias y una evidencia de validez de documentos. Por ello, es nuestra responsabilidad evidenciar estas malas prácticas que se han dado dentro del mecanismo de publicación. Vamos a ver unos ejemplos de lo que ha sucedido en Oaxaca, particularmente la publicación de vínculos electrónicos que ha dado en los órganos autónomos. El Poder Ejecutivo
ejecutivo, judicial y legislativo no ha intentado en este contexto publicar algún vínculo electrónico, y lo vamos a comentar más adelante, porque gracias a esa experiencia que tenemos podemos nosotros sanar, se podría decir, estas deficiencias que existen en la ley. Este es un acuerdo que emitió el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales el 30 del año 2021. Este acuerdo aprueba la organización del Instituto, ya mencionado, y aparece sin embargo, al quedar parece que nos encontramos con que la liga no existe. Y ahí estamos viendo bastante, nos podemos enfocar por algunas líneas, y desafortunadamente al estudiarlo no podemos acceder al documento. Ponemos otro ejemplo. Este es un documento publicado por el órgano superior de fiscalización del Estado de Oaxaca. Este es un acuerdo mediante el cual se sigue el manual de organización del órgano de fiscalización del Estado de Oaxaca. Sin embargo, en el primer punto acuerda justamente la publicación de un vínculo, como lo estamos contestando ahora. El gravísimo riesgo de publicar vínculos electrónicos es que genera incerteza y sin duda puede llevar a la impugnación judicial de esta práctica, ya que en realidad no se está publicando el documento, sino una liga electrónica que lo contiene. Pero dicha liga está en poder y bajo control total de una institución, la cual la podría alterar libre y arbitrariamente con posterioridad la publicación original, lo cual impide que se realice el fin previsto, que es garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del documento que se publica en la dirección electrónica. El argumento de estos órganos autónomos, cuando nosotros hemos querido negar la publicación, es el hecho de que se contemple el pago de derechos por la publicación. Este puede ser un argumento que impida o que orille a las autoridades a que hagan este tipo de publicaciones por ahorrarse cierta cantidad de presupuesto, poniendo en entredicho la seriedad de sus actos. Sin embargo, en el Estado de Oaxaca, la Ley Estatal de Derechos, en su artículo 46, establece que no causará el pago de derechos de publicaciones a que se refiere este artículo cuando se trate de la publicación de leyes y decretos provenientes de la actividad del Poder Legislativo, decretos y acuerdos escritos por el titular del Poder Ejecutivo, acuerdos del Pleno del Poder Judicial, así como de los órganos, así como de los acuerdos y disposiciones emitidos por los órganos autónomos. En este sentido de ideas, quiero recalcar que en Oaxaca hemos publicado solo acuerdos hacia vínculos electrónicos de órganos autónomos. ¿Por qué? Porque ellos principalmente se escudan en su autonomía. Cuando el periódico oficial tiene un documento del Poder Ejecutivo, nosotros vamos a nuestro comité de ética y de conducta. La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado ha constituido su comité de ética y de prevención de conflictos de interés con la finalidad de promover una cultura de servicio público apegado a los principios y valores éticos para penetrar un clima organizacional basado en el respeto y el profesionalismo. En cumplimiento a los instrumentos normativos publicados el 29 de abril de 2019 del Código del Estado, que mencionan los distintos acuerdos, esto impide que se dé esta mala práctica dentro del Poder Ejecutivo, mas no dentro de los órganos autónomos, escudándose en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 2, tercer párrafo, que dice: el poder público y sus representantes solo pueden hacer lo que la ley les autorice y deben hacer lo que la ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la ley no les prohíbe y deben hacer lo que la ley les ordena. En ese
una frase del filósofo alemán y científico prusiano Immanuel Kant. Es que este autor es uno de los primeros más importantes representantes del precursor del idealismo alemán, y él dice: un hombre es culpable ante la ley cuando viola los derechos de otro. En ética, no es culpable solo por pensar hacerlo. Es un tema que actualmente es más de conciencia y de ética que legal, porque revisando en muchas legislaturas, pues realmente este tema no está normativo. Oaxaca en ese sentido ha presentado ya un proyecto de ley para querer empezar a normar este sentido, pero actualmente lo hacemos por conciencia y por ética, y en un sentido del principio de dar una máxima publicidad a los documentos. Hasta acá mi participación, espero algunas preguntas o algunas opiniones que puedan alimentar en este sentido, algunas experiencias que ustedes puedan tener para poder seguir pues alimentando esa participación referente a lo que son los vínculos electrónicos. Muchas gracias. Gracias, Mario. Sí, lo que nos dice es muy cierto, es una mala práctica que se está repitiendo constantemente y les va a llegar en algún momento. ¿Cómo lograr que esto no suceda? Yo en este momento, al igual que Mario, no lo tengo muy claro, porque nosotros no podemos pronunciarnos por la certeza o de la que vamos a publicar. Lo que sí estamos haciendo en el diario oficial y está funcionando es que le pedimos, cuando llega un documento con un vínculo, le pedimos al remitente que agregue otro link, y ese link lleva al mismo archivo pero en nuestro servidor. No es la solución, pero eso le da certeza de que no puedan modificar ellos el documento. La idea es cortarles las manos así, o sea, no vamos a poder decir que no. Ya lo vieron aquí, son autónomos, que avientan el carro por delante, pero sí les puedo decir: oye, pon un vínculo y yo lo pongo en mi servidor también, y así no dejen que no lo modifiquen. Igual no se puede modificar, pero si desaparece la dependencia, si le cambian el nombre, si bajan el servidor, esa información nunca va a ser accesible. Entonces tenemos que garantizar la accesibilidad a la información, porque nosotros, recuerden, somos el garante de los actos administrativos. Nuestro acervo lo garantiza, pero esto lo vulnera, porque no está dentro de nuestros acervos, porque no se publicó. Pero lo que estamos haciendo nosotros para evitar esa mala práctica es: publica una liga, lo subimos a nuestro servidor. Ya tuvimos un caso que nos pidieron una fe de ratas para modificar el documento que habíamos subido. No, porque no está dentro de ni te lo voy a cambiar, ni te voy a hacer una fe de ratas de algo que no publiqué. Tienes que publicar tu aviso y tienes que modificar tu liga y tienes que actualizarlo. Pero eso no se puede. Pero eso ayuda porque finalmente les va a llegar el documento. Muchos de los casos que están llegando es porque no quieren pagar los derechos, y esto no quieren pagar, entonces publico una liga y lo mando. Oye, pero ¿dónde está la obligatoriedad de un acto administrativo que no se publicó? Porque no está publicado y está impugnado. Claro que pueden ir a juicio y se los ganan, ¿no? Pero ahí está. Y como nadie va al juicio y como nadie lo impugna, la mala práctica se sigue haciendo. Gracias. No, sí, si te ganas para avisarles que nos acompañan, se acaba de integrar el maestro Alejandro Sierra Luz. Él es el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Gobierno del Estado de Guanajuato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, vamos a sus órdenes. Adelante. Bueno, a mí me llama la atención porque su ley primero garantiza el no cobro, ¿no? Y luego que es el Instituto de Transparencia el que no quiera difundir. Si bien es cierto que las solicitudes
también es cierto que la ley de ellos no determina publicar links, o sea, te dice acuerdos, y el acuerdo es todo el documento. Entonces, yo en ese sentido yo lo regresaría, porque en mi caso la ley dice que lo compruebas con el documento original, y ese documento tiene que ser pues el certificado de lo que estás publicando. Yo así lo desecharía. Y luego además creo que hay un concepto ahí raro respecto a la autonomía, porque no es que sean autónomos de la función del Estado, es una extensión de una facultad del Estado de poder. Entonces, no sé por qué hay ese tema. Por donde me iría es incluso hasta el propio órgano interno de control de dicho órgano y sobre la función del funcionario, del presidente del Instituto de Transparencia, del Consejo del Presidente, por no estar cumpliendo con la ley. Y sobre todo, o sea, es un órgano garantista de la transparencia y no lo hace, ¿no? Sí, es un tema complicado, porque finalmente estos no vienen como acuerdos, sino que la mayoría de ellos son avisos porque se da a conocer dónde se puede consultar. Y ellos, recuerden que nuestra función principal recae también en efectos notificatorios, ¿no? Nosotros somos la parte, la mayoría de los documentos que se publican surgen para que sean notificados y observados. Entonces, en el caso de las responsabilidades administrativas, las dependencias publican sus manuales de organización y procedimientos para entonces fincar alguna responsabilidad y publicarlo. Porque muchos de los casos se pierden en el tribunal administrativo porque el funcionario argumenta que no le fue notificado las funciones y cómo hacerlo. Y entonces se va, el órgano de control te sanciona, pero te vas al administrativo y ahí ganas. Lo que están haciendo, entonces bueno, vamos a empezar a publicar los manuales, que es complicado, porque un manual como tal está vivo, pues, es un documento que cambia constantemente, y eso lo están haciendo a través de ligas, pero esas ligas no generan el efecto de notificación. Entonces es complicado, porque por un lado simplemente nos dicen, pues tú publica lo que yo quiero, porque yo soy el responsable de la publicación. O sea, este es mi documento y está firmado, viene hasta con dictamen jurídico, o sea, de su propia dependencia, y entonces para nosotros es difícil negarnos el hecho de eso, pues lo publicamos, bajo tu responsabilidad es esto, pero lo que estamos haciendo y funciona en parte es nada más agregar mi link para que nunca puedas modificar tu documento y nunca deje de estar el documento ahí, porque pueden pasar 20 años y si está en el servidor va a estar, ¿sí? Pero en el de ellos, quién sabe. Acuérdense, por ejemplo, cuando la Secretaría de Bienestar, que antes era Cedesol, pues todas aquellas ligas que iban a Cedesol, si un informático no redirecciona, dejaron de existir. ¿Alguna otra participación? Adelante. De viva voz de Villacapela. Efectivamente nos estamos topando todos, ¿no? Y Yucatán no es la excepción en el sentido de que tanto propios, o sea, tanto organismos públicos descentralizados o el mismo gobierno central está tratando de evadir aún sin tener que pagar, ¿no? Porque el gobierno central en el estado de Yucatán y los tres poderes no pagan, ¿no? O sea, no causan un costo su publicación. En este caso, hemos estado regresando toda aquella solicitud que llega con un link. Hemos estado siendo muy duros en el tema de que debe de publicarse completo el documento. Y pues obviamente los que pagan están tratando de hacer lo mismo, ¿no? Y buscando la vuelta para publicar. Nos pasó con el tema de los manuales de organización, efectivamente. Pero también quiero tocar el caso del Instituto Electoral del Estado, que trató de hacer lo mismo y se lo negamos, ¿no? Ellos pagan, aún siendo autónomos, están obligados a pagar por nuestra ley. Y no les permitimos, les sugerimos y sí lo hicieron, como lo estuvimos haciendo con el Instituto Nacional Electoral,
que extractaran sus acuerdos para poder publicárselos, ¿no? De hecho, el Diario Oficial de la Federación nos hizo llegar un documento firmado por el INE donde ellos manifestaban cuáles eran aquellos actos que tenía el propio Instituto Nacional Electoral que se podían extractar y aquellos que no tenían que publicarse completos. Entonces, esto es algo que nos está llegando, pero pues tenemos que ser firmes de acuerdo a lo que nos han indicado hace un momento. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra, si no, o si ya se siente que se superó el tema? Seguimos con nuestro buen amigo Gustavo Córdoba Ruiz. Bien, gracias. Gracias, muy buena tarde a todos. Mi intervención es breve, es un tanto analítica de los 2 años que hemos transcurrido en esta pandemia y que pudimos observar que existían herramientas tecnológicas que ya existían para 2020, pero que muchos de nosotros desconocíamos. Podemos hablar que tenemos una era tecnológica en el pleno desconocimiento y pudimos hacer explosión de ella ahora que teníamos la necesidad. Siguiente, por favor. Si bien es cierto, la siguiente, la anterior, por favor. Si bien es cierto, en 2003 tuvimos el primer brote de SARS y para 2003 no teníamos herramientas tan preparadas como las tenemos el día de hoy. Para 2004 teníamos una crisis en algunos hemisferios, hablando ya de la gripe aviar. Para 2007 y 2008 el ébola comenzó a hacer efectos y parecía que tenía efectos para alcanzar a ser pandemia y no lo fue. En 2009 la influenza nos paralizó socialmente, pero jurídicamente jamás lo logró. Y para 2020 el COVID-19 llega y a pesar de que las pandemias en el grado de la evolución humana han venido golpeando de cierta manera y han venido impactando relativamente de acuerdo a la cantidad de población a nivel mundial, 2020 llega a golpear, pero ya no llega a golpearnos tecnológicamente, ya estábamos preparados. Muchos de nosotros, ayer platicábamos incluso con Rebeca, y muchos de nosotros podemos decir que estábamos previendo, muchos de nosotros platicábamos qué pasa con una inundación, qué pasa en caso de un sismo, nuestras hemerotecas, nuestros servicios electrónicos. Veníamos previendo esto, pero no veníamos previendo temas de salud. Hoy en día, con el COVID, nos dimos cuenta cuán vulnerables somos y cuán vulnerable nuestra actividad puede ser. Dentro de los cambios tecnológicos que detonaron con el COVID, fue que ahora gran parte de las personas tenemos ahora definida una identidad digital. Y en temas ya muy francos de tecnología, la criptografía avanzó a pasos agigantados. El software de las videollamadas existía, pero lo utilizábamos creo que netamente por diversión y ahora formó parte de nuestros trabajos. El software del teletrabajo y en algunas entidades ya lo vimos, la telemedicina llegó y llegó con todo.
no lo habíamos visto, pero ya existía. Y uno de los puntos en el que Hidalgo ya tocaba fueron las nubes. Las nubes tecnológicas ya existían, pero tampoco las explotábamos. Dentro de los avances que generó esta crisis, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos dice muy certeramente en su estudio que la pandemia muy de frente nos aceleró 10 años tecnológicamente. Lo que de manera normal íbamos a comenzar a vivir dentro de 10 años, lo vivimos aceleradamente en estos 2 años. Bien, Hidalgo ante esta pandemia reaccionó a herramientas que ya traía desarrolladas, y si bien les platico que para 2021 nos llega una reforma a la ley del periódico oficial para dejar de imprimir, nos llega una reforma que por un acuerdo interno el 18 de marzo de 2020 ya habíamos dejado de imprimir. Esta pandemia nos ha venido a crear crisis, pero también nos vino a crear una gran cantidad de oportunidades y oportunidades de desarrollo. Actualmente, y esta pandemia, el trabajo en casa nos permitió avanzar en nuestros procesos de digitalización. Tal pareciera que la actividad diaria de la oficina, estos trabajos que hacemos en casa, no nos permitía tener una evolución a pasos agigantados. Y en 2 años pudimos lograr lo que en 4 no habíamos hecho. Hoy en día contamos con 10.440 ejemplares en línea, que datan desde la erección del Estado de Hidalgo en 1869. Y también ahí les puedo contar que tuvimos la oportunidad de trabajar, y hoy en día tenemos más de 9.000 edictos en línea, 3.000 convocatorias, avisos notariales que ya están tagueados. Antes esto no era posible localizar, y hoy en día ya están tagueados y ya están indexados en nuestros mecanismos de búsqueda. Y esto se logró solamente durante estos 2 años de pandemia. Logramos tener en respuesta inmediata softwares para citas electrónicas, para evitar la congestión de la atención de personas. Estas citas las separamos y hoy en día están temáticas, funcionan para cada caso de uso. Implementamos de manera inmediata un sistema de envío de documentos digitales que nos permitía cotizar antes de que tuviéramos el propio documento físico, y podíamos notificarle con una herramienta que desarrollamos. En ese envío de documento captábamos sus datos y vía WhatsApp desde nuestras casas podíamos notificarle al usuario si ese documento tenía alguna observación o si le faltaba documentación, y eso lo pudimos atender todo vía remota para que cuando el usuario se presentara en su cita, se presentara única y exclusivamente con los documentos revisados y autorizados para que hiciera la presentación. Y bien, estos 2 años también nos trajeron una evolución. Nuestro sitio web dejó de estar, los que tuvieron la oportunidad de visitarnos en 2018 en Pachuca, conocieron nuestro centro de impresión y nuestro centro de datos. Hoy en día les puedo platicar que ese centro de datos ya está en desuso. Todo nuestro portal web se fue a la nube, y con diferentes tecnologías.
Una de ellas con tecnología CDN, que es multipropósito y multisitio. Quiere decir que hace un balanceo de acuerdo a la ubicación geográfica en la que se ubican cada uno de los proveedores de internet a través de los cuales ustedes hagan la solicitud hacia el portal web, y el más cercano es el que les contesta y es el que les provee nuestra información. Tenemos un tiempo de replicación entre estos sitios aproximadamente de 4 a 5 segundos, lo que tarda en replicarse nuestras bases de datos en la tecnología CDN. ¿Perdón? ¿Qué es tecnología CDN? CDN, multipropósito y multisitio. Tú solamente puedes teclear periódico.hidalgo.gov.mx y te va a contestar el centro de datos más cercano a donde tú estás solicitando que te muestre la página. CDN, de acuerdo a nuestro proveedor de hosteo en la nube, tenemos abarcados todos los continentes, porque nos encontramos que también gran parte de las consultas no solamente venían incluso de México, sino del extranjero. Perdón. También tuvimos avances que nos permitieran seguir trabajando desde casa, y ellos fueron que implementamos un sistema que pudiera certificar los ejemplares, y esto es, nuestras bases de datos ya estaban en línea, ya las teníamos disponibles, pero la certificación teníamos que trasladarnos a hacerlo a la oficina. Con este software solamente la persona que atendía en la oficina gestionaba la certificación, estampábamos la firma electrónica avanzada y quedaban certificados nuestros ejemplares. Eso, igual que muchos de nuestros sistemas, fue desarrollo propio. También pudimos hacer un sitio web proactivo que permitiera tener compilaciones temáticas. Hoy en día ya tenemos secciones estatales y municipales donde cada usuario puede buscar sin tener que entrar forzosamente a los buscadores y poder encontrar sus decretos de creación, presupuestos, leyes de ingresos, presupuestos de egresos, y fuimos tematizando todos estos temas de acuerdo a la administración y el tiempo en el que lo consulten. También lanzamos la sección de COVID, donde cada acuerdo de suspensión y cada actividad que se desarrollaba en el estado y que existía alguna publicación, independientemente de todos los medios que tenemos de notificación hacia el público, que tenemos WhatsApp, Twitter, Instagram, WhatsApp y Telegram, que los utilizamos. Ahí quiero acotar Telegram. Telegram fue uno de las novedades para nosotros. Realmente creíamos que la gran cantidad de usuarios que teníamos estaban en WhatsApp y nos dimos cuenta que no. Hoy en día tenemos un público cautivo en Telegram de 5.600 usuarios, cuando en WhatsApp no alcanzamos ni los 1.000. Tenemos estos apartados se iban actualizando de manera automática cada vez que salía estas publicaciones, y los remitíamos a través de estas redes sociales. También nos permitió crear líneas del tiempo de nuestra publicación. Yo los invito a que la consulten. Es una línea del tiempo donde les voy a mostrar las 10.400 publicaciones que tenemos de manera cronológica. Esta parte fue atendida porque una universidad nos pidió conocer el estado del tiempo que había tenido cada una de nuestras publicaciones, y desde casa pudimos atender esta parte. Y casi para finalizar, les puedo platicar que todas estas herramientas
pudiera parecer que tenía impacto en la parte recaudatoria que tiene el periódico oficial. En la primera gráfica podemos ver que para los meses de abril y mayo de 2020 definitivamente creo que a todos nos pegó la pandemia, pero como podemos ver en los siguientes meses fuimos repuntando. Por ello les puedo platicar que para 2020 nuestro ingreso estimado terminó en el 150%. Y creíamos en el no cese de la pandemia, creíamos que 2021 nos iba a golpear de una manera incalculable. Y nos dimos cuenta que estimamos el 10% más que lo que habíamos estimado para 2020, y sin embargo terminamos recaudando el 170% en 2021. Aquí nos damos cuenta que la actividad jurídica y la actividad legal entre las publicaciones oficiales jamás pararon, por el contrario, se incrementaron. Al dejar de imprimir desde el 18 de marzo de 2020, comenzamos a tener muchas solicitudes a través de los medios de difusión para saber dónde podían consultar el periódico oficial, ya que no había impresos. Nos bastó solamente con un par de publicaciones y increíblemente entre 2020 y 2021, hago la acotación, hace 7 años que me toca llegar al periódico, se vendían 40 ejemplares semanales. Eso era todo lo que se vendía y los tirajes eran de 300 ejemplares. Nuestra hemeroteca era enorme, con cantidad de ejemplares no vendidos. Luego entonces sacamos nuestra contabilidad de consultas web y entre 2020 y 2021 superamos los 1.5 millones de visitas a nuestro sitio web. Hoy en día no tenemos usuarios que se presenten, incluso hasta que anden perdidos buscando publicaciones ya no existen. Hoy en día todos los usuarios en el estado de Hidalgo entran directamente a nuestro portal. Esto a través de una campaña que hemos tenido a través de redes sociales y a través de los portales oficiales del gobierno del estado de Hidalgo. También en esta pandemia y con la tecnología que hemos ¿Ya no avanzó? No. Me pasé. Con esta tecnología a la que le habíamos apostado desde unos años atrás, les puedo también platicar que desde casa pudimos realizar 2 publicaciones importantes. Una de ellas, un manual de operación de la Secretaría de Contraloría con 1923 páginas, y otra del Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico con 3.375 páginas. Ambas ediciones se pudieron trabajar con estas plataformas que ya se revisa previamente, se pudieron revisar y pudieron ser publicadas el mismo día en el que llegaron. Y sin necesidad de estar directamente en la oficina. ¿Cuánta gente tienes? Para editar, solamente el editor y yo. ¿Tú editas también? También edito. Y esto se debe a la tecnología que hemos desarrollado. Ayer el día que llegamos escuchaba que muchos editan todavía en InDesign, en cosas así. Y nosotros solamente utilizamos, por un buen consejo de un gran amigo, Alejandro, utilizamos Word, y todo lo hemos sistematizado a través de scripts y a través de macros. Y eso te permite hoy en día tener una edición limpia, una edición rápida, y le hemos apostado a no volver a invertir más. No hemos invertido un peso más ni en capacitaciones ni en software, y los softwares que tenemos son de desarrollo propio y pues han quedado ahí patentados en open source. Todos esos datos nos los podrías enviar al chat.
porque pues tú te entiendes. Vale, sí. Sí, está bien. Ahora yo me entendí los gráficos extremos. Puede que se llama todo, ¿no? Sí, sin problema. Y por último les quiero platicar que toda esta experiencia, ahorita que justamente Cintia nos dice que se los comparta con mucho gusto, se los comparto. Pero esta experiencia que hemos vivido está basada en nuestras pruebas y errores. Nos hemos tropezado muchas veces, pero también con el tiempo hemos encontrado que para nosotros hay casos de éxito, a pesar de los tropiezos. Y que el éxito que hace 7 años decíamos que íbamos a poder tener en corto tiempo, es un éxito absoluto. Para algunos puede ser no funcional. Lo que compartimos está basado en nuestra experiencia, tiempo, espacio y condiciones. Por eso les digo que por ustedes pudiera no necesariamente funcionar. Yo les pido aquí en Repumex, es una etapa que en mi estado existe elecciones, no sabemos cuántos pudiéramos vernos y cuántos ya no pudiéramos en el encargo podernos volver a saludar. Y quiero dejarles como reflexión que identifiquen ese destino, que busquen el camino y que busquen el medio. En la pantalla ustedes pueden ver una imagen de una congestión. Nosotros nos identificamos como la persona que está en la bici. ¿No alcanzan a ver la persona que está en la bici? Es que está tomando la foto. No, es que ya está de la salida de congestión. Así nos identificamos. Así fue nuestra travesía en Hidalgo. Así como lo ves. En esa congestión, hasta que algún día creímos en el proyecto y hoy en día es el señor de bici. Gracias. Se busca al señor de la bici. Hay una votación que está por ahí atropellada. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna Sí, por favor. respecto a nuestra. ¿Le pasa el micrófono, por favor? Sí, claro. Gracias. El día de ayer comentábamos con Rebeca el tema en Tlaxcala, nuestro ingreso del 50% deriva de la venta de publicaciones impresas. ¿Cómo se suple el tema de digitalizar todo y mandarlo a la nube, a las plataformas digitales? Quiero entender que hay un cobro, se puede realizar el cobro, pero cuando entra, a contrario sentido del tema que habíamos escuchado respecto a la ley de protección de datos personales, ahora viene aquí el tema de la ley de acceso a la información pública. ¿Cómo vamos a poder remediar cuando el usuario nos exija la gratuidad de ese servicio, de esa información, cuando ya se encuentra en una plataforma digital? Entonces, insisto, a mí en Tlaxcala me preocupa que el 50 o 60% de ese ingreso deriva de la venta de publicaciones física, y cómo al subirla, incluso realizar un cobro por esa información digital, ¿cómo me protejo? Porque hoy día me he encontrado con la solicitud de 2 o 3 usuarios que mediante la página de transparencia me solicitan una información que en su momento debería de cobrarles, y por lo tanto no puedo hacerlo porque lo están solicitando mediante esta página. Esa sería mi duda, si nos puedes apoyar en ese sentido. Claro, mira, de manera general vivimos una etapa en 2017-16 cuando
comenzamos a imprimir bajo demanda y queríamos romper un esquema. Queríamos romper el esquema primero de la imprenta, que logramos hacerlos a través de la impresión bajo demanda. Curiosamente, en el estado de Hidalgo, cuando salimos con la primera versión del portal web, pues todas las ediciones estaban gratuitas en línea y las ediciones impresas pues se seguían vendiendo. Allá tuvimos, cada estado tiene un efecto completamente diferente. En el estado de Hidalgo, cuando comenzamos a imprimir bajo demanda y la subimos gratuita, pensábamos que la venta de ejemplares se nos iba a caer y no se cayó, incrementó. El efecto que creemos que causó es que el usuario venía acostumbrado al papel y que al momento de poder tener información de que existía una edición y esto se enteraba de manera electrónica, ahora quería su ejemplar impreso. Luego entonces, que a pesar de que era gratuito, ellos querían que nosotros se lo imprimiéramos. Lo que sucedió es que a la ciudadanía le comenzamos a decir que aquí con nosotros electrónicamente existía un documento que él antes no sabía que existía. Y comenzamos a tener muchísimas ventas. Nosotros definitivamente apostamos a que algún día tenía que desaparecer el papel